compartir una palabra del Señor con todos. Quiero que me acompañe la escritura al libro de Efesios. Sabemos que el Señor está en nosotros y que todos aquí ya reunidos son más que bienvenidos a la reunión, más que a la reunión son bienvenidos a ser parte de la familia de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 3, vamos a considerar algunos versos y también vamos a ir y vamos a considerar dos citas más en Efesios 3:10 y segunda de Timoteo en su capítulo 1, verso 9 y 10. La última cita es segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Si llegó a Efesios, ¿puede confirmar, por favor? ¿Está en Efesios? Todavía faltan muchos. Efesios, trata de buscar la cita. En su capítulo 1, verso 3. Y segunda de Timoteo 1:9. Quiero hablarle esta mañana para refrescar y realimentarnos. Sabemos que lo hemos aprendido por la palabra predicada cada domingo y también lo hemos aprendido y hemos oído de este tema en los discipulados. Pero queremos golpear un poquito más acá y refrescar memoria para poder seguir avanzando en la edificación. Y yo quiero predicar con el tema predestinado para su propósito. Predestinados para su propósito. ¿De quién es el propósito? De Dios. Para el propósito de Dios. Diga, he nacido para su propósito. ¿Lo cree? Dígalo con chima de ánimo. Entonces diga, Dios me dio vida, me envió a esta tierra para su propósito. Amén. Que el Señor nos dé entendimiento de esta gran verdad. En Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él. Y estas 4 quiero que le ponga una intencional atención. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, ¿cómo nos escogió? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. En ese amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto el Padre en sí mismo? Verso 10.
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11 y 12 lo leemos todos en voz alta. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Uh-huh. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, y esta es la palabra que quiero que subraye porque vamos a trabajar, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con qué fin? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí mismo en Efesios capítulo 3, verso 10 y 11 dice el apóstol Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ¿cuándo? Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios hizo un propósito y ese propósito es eterno. ¿Y en quién lo hizo? Dice, en Cristo Jesús. Amén. El propósito está en quién? En Cristo Jesús. Y dice, en el verso 10, donde acabamos de leer, dice que la multiforme sabiduría de Dios, de su gracia dada a nosotros, Él la quiere ahora dar a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién tiene que dar a conocer su multiforme sabiduría? La iglesia. Amén. Literal es lo que dice el texto. Diga conmigo, predestinado para el propósito. Es bueno nosotros saber todos acá, aún aquellos que no han hecho su compromiso con Cristo, que Dios también le amó y que Dios tiene para todos una predestinación gloriosa. Amén. Dios no solamente amó a unos cuantos, sino dice que Él amó a la humanidad. Y que a toda la humanidad caída, porque toda la humanidad estaba caída y perdida y desconectada y maldita y enemistada, a esa gente Dios amó. La Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó. Y es el amor de Dios, su motivación intrínseca para Él hacer todo lo que ha hecho a favor del hombre, que al fin y al cabo es a favor de su propio propósito y diseño original. ¿Nos ha beneficiado Dios? Claro que nos ha beneficiado. ¿Cuántos son beneficiarios de Dios? Amén. Pero todo Dios lo ha hecho, todo lo que existe, incluyendo el universo, como acabamos de cantar, y aún al ser humano, Dios lo creó para su propia gloria, para darse a conocer a sí mismo y dar a conocer su poder. Una cosa es conocer, Dios dar a conocer su poder, su majestad, su señorío, y para eso hizo, como usted observa, el vasto universo, el mar, y todo lo que usted tiene que reconocer, aún, ¿verdad? Los ateos tienen que reconocer, no dicen Dios, pero dice, hay una mente inteligente detrás de todo esto. Esto no pudo haber sido por casualidad. Pero nosotros, los que creemos, los que tenemos fe, sabemos que no es una mente sola, sino que es una persona. Amén. Que se llama Yahweh, que se llama Dios. Nuestro Dios triuno en el cual nosotros creemos.
es el creador y Él hizo todo para expresar su poder, pero hizo al ser humano para expresar su vida y su naturaleza. La creación expresa su poder, pero Dios diseñó al hombre con un propósito para que conociera su vida y expresara su vida. Amén. Esto adelantándome un poco a la definición que queremos trabajar, pero es bueno que usted sepa que usted no nació para ser un desgraciado en la vida, ni para ser un pecador, ni para andar sin propósito, ni para andar vagando por ahí por la vida, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Dando bandazo, chocando con la misma piedra. No, Dios te predestinó para la gloria. Dígaselo a alguien a ver si la cara le cambia. Dígale, Dios te predestinó. Dígaselo a alguien, tópalo y dígale, en serio, de verdad. Dios te predestinó para la gloria. Y sabemos que esa gloria no es allá en un espacio sideral. Esa gloria es una persona, que es Cristo mismo. Amén. Así que debemos de ver también lo que dice en 2 de Timoteo, para no entrar, ¿verdad?, a la enseñanza sin terminar la lectura base que quiero poner. 2 de Timoteo 1:9. Hermosísima escritura. 9 y 10. Dice la palabra. Pero, ¿están conmigo ahí? En el 9, mejor, perdón. Quien nos salvó, está hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Impresionante. El verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Qué hizo con la muerte? La quitó y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Fíjense que en el verso 10 aparecen las dos palabras clave que componen nuestro título del mensaje hoy, y es que dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Diga, Dios nos salvó, nos llamó y nos eligió. ¿Para qué? Para su propósito. Amén. Ahora, la palabra predestinar, que lo vimos en las dos citas de Efesios 1:5, donde dice que en amor habiéndonos predestinado, y el verso 11 de Efesios 1 dice, en él mismo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Vamos a ver qué significa la palabra predestinación, porque estamos diciendo que Dios nos predestinó. Amén. La palabra predestinación en estos versos quiere decir, vamos a ver el significado etimológico de esta palabra, y predestinar está formada por dos componentes, esta palabra. Pre más destinar. Significa dar un destino de antemano. Dar un destino de antemano. Vuelvo y digo, dar un destino previamente, antes de nada. Amén. Diga, dar un destino de antemano. Es cuando usted está en su plan, usted planifica algo. Usted dice, me voy a comprar una cartera o me voy a comprar unos muebles, y usted le da el destino, lo pone en su mente. Usted sabe dónde lo va a ubicar, cómo lo va a ubicar, de qué color será,
¿Me voy a entender? Entonces usted no lo compra simplemente. Aún nosotras, cuando tenemos alguna actividad especial, algún evento, decimos, bueno, este es el vestido que yo quiero ponerme para tal boda, para tal fecha. Y usted predestina esa vestimenta. Usted le da un propósito, usted le da un destino. El día no ha llegado, pero ya usted lo compró, lo planchó, lo lavó y le dice al traje, te me voy a poner el próximo domingo. ¿Me voy a entender? Ya está como predestinado. El problema es que el traje puede quedarse ahí hasta que usted lo use, pero el traje no es un ser vivo. El traje no puede cambiar de dirección, pero nosotros como seres humanos sí tenemos un alma, porque el traje y la silla no tienen alma, pero el ser humano tiene un alma. Dios lo creó un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y le dio un alma, y en esa alma tiene la capacidad de tomar, de dejar, decidir. Amén. Así que ese es el detalle delicado de la predestinación de Dios para con el hombre, porque Dios, antes de que nada existiera, antes de que nada fuera, incluyendo lo celestial, porque dice Génesis que en el principio creó Dios los cielos. Y después de esa coma, usted no sabe cuántos miles de años pasaron. Los cielos o esa I, que lo pone la Reina Valera, una I que divide. Y creó Dios los cielos y la tierra. Entre ese conector, ¿verdad? Entre esa predisposición de esa I, usted y yo no sabemos qué tiempo pasó. Pero pasó y Dios lo hizo. Diga conmigo, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Cuando dice los cielos es todo el universo. Todo lo que está fuera de nuestro alcance visible. Todo lo que está incluso fuera de nuestro planeta. Pero no solo nuestro planeta, también de nuestro alcance visible como seres humanos. Los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles. No sé, me doy a entender en esta mañana. Todo Dios lo creó, pero dice ya que antes de que Dios creara todo esto, ya Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un diseño en mente. Ya Dios había predestinado al ser humano con un propósito. Para su propósito. Y esto es lo que el ser humano debe de descubrir por revelación, por la exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque cada cosa que se crea incluso en el planeta Tierra tiene un sentido, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y cuando nosotros tomamos un objeto y lo sacamos de contexto y lo ponemos en un lugar o lo usamos para lo que no fue creado, eso crea daños, hay pérdida de tiempo, pérdida de dinero y es inútil para lo que nosotros queremos. ¿Me voy a entender? No cumple el fin. Porque no fue creado para eso. Va, si usted dice una silla, ¿para qué quiero una silla? Para sentarme, para descansar unas cuantas horas. No es una cama para descansar 9 horas. Usted dura 9 horas en una cama y tal vez no lo siente tanto, pero si dura 9 horas sentado en una silla, ya le va a molestar la cadera. Porque la silla no tiene el diseño de recibir un cuerpo durante tantas horas. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros no conocemos el propósito o el fin de algo, le podemos dar un mal uso, un desuso o un sobreuso. ¿Me doy a entender? Y podemos perdemos, reitero, tiempo, dinero, energía y sobre todo el asunto con el cual estamos trabajando no cumplirá el fin para lo cual fue creado. Y el cumplir el fin para lo que fue creado de un objeto, hablando de un objeto, es lo que le da sentido. Igualmente para nosotros los seres humanos, cumplir el fin para lo que fuimos creados es lo que nos va a dar sentido. Es lo que va a llenarnos por dentro. ¿Por qué? Porque recordemos que lo hemos cantado, lo dice la palabra, que Dios es que lo llena todo en todos. Así que en primera instancia sabemos, y es bueno que lo recordemos, fuimos creados por Dios, pero no solamente que fuimos creados por Dios, sino que fuimos creados para Dios. Dígaselo a alguien ahí, diga, para Él.
Dios nos creó. ¿Cuánto creen eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entonces aceptar la verdad y vivir con la verdad de que Dios me creó, pero no para mí mismo. Dios no me creó para pasar por esta tierra y tener todos los sueños y todas las metas que yo me quiera poner en mi propia mente natural, racional, basado en mis necesidades almáticas. No, Dios no te envió en la tierra y Dios no puso al hombre incluso ni para suplirle su necesidad. Por eso lo creó completo, lo creó satisfecho, sin ninguna necesidad, como quiera lo creó. Y lo puso un ser satisfecho y completo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Entonces nosotros pensamos que el propósito de Dios es darte una visa para que te vaya bien. Es darte un buen orden para que te sientas feliz. Entonces nosotros pensamos que todo el propósito, y así profetizábamos, ¿verdad? Los profetas que venimos de allá, del viejo sistema. Y lo triste es todos los profetas que todavía están ahí. Porque la profecía viene, o la palabra para animar a la gente es para darle una admiración y una expectativa de las cosas terrenales, naturales y temporales y no eternas. Y el propósito para el cual fuimos creados es eterno. Y es un propósito espiritual que se va a expresar en lo natural, claro que sí, pero no tiene que ver con nada que tenga que ver con la vida natural, sino con Cristo mismo. Ahí las caras comienzan a ponerse tristes. Yo que pensé que Dios me había dado la tierra para hacerme millonario, para darme un avión, para que yo sea feliz. No, Dios no te envió a la tierra para que seas feliz. Dios te envió para que cumpla su propósito, aunque en el proceso tengas que sufrir e incluso morir. Si no, mira a Cristo. Si Dios hubiese enviado al Hijo para ser feliz a la tierra, nadie lo mira mal, todo el mundo lo abraza, todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo aplaude. Nadie se mete con él, pero él no fue enviado a la tierra para ser feliz, como dicen ahora los coaching. Sé feliz y llévate por delante a todo el que se oponga a tu felicidad. Vive tu vida. Y se muera el vivo y el muerto que se muera, se vuelva a morir. Importante es que tú consigas lo que tú quieras. Esa es la mente natural. Pero la mente de los hijos de Dios. La mente de los hijos de Dios. Los pensamientos de los hijos de Dios deben de ser diferentes. Amén. Vivimos para un propósito, el cual no es el nuestro. ¿Hello? Yo no vivo para mi propósito, para cumplir mis metas, para alcanzar mis sueños. Así vivimos. Para tener lo que anhelo. ¿Para qué vivimos? Es la pregunta que se abre. ¿Para qué vives? Porque para lo que vives determina incluso el estado en que te encuentras hoy. Incluyendo el estado espiritual y almático. ¿Para qué vives? ¿Para qué está en este planeta? Para hacer una profesión, tener un título y después trabajar, hacerte de rico, comprarte el carro que quieres, la casa que quieres, conseguir el hombre que quieres y después de eso, ¿qué va a pasar? Ya, se acabó todo. Se acabó todo para ti, pero puede ser que en cuanto al plan de Dios no haya ni siquiera iniciado. Por eso nosotros no podemos estar aquí en la tierra perdiendo el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, como dice el apóstol en Efesios 5. Digan conmigo, tengo que aprovechar bien el tiempo. Amén. Entonces, para yo poder aprovechar el tiempo en todo el contexto que esta palabra significa, yo tengo que descubrir y decidir si voy a vivir para el propósito para el cual Dios me creó. Entonces, si la expresión predestinar significa dar un destino de antemano, dar un destino previamente, eso fue lo que Dios hizo en Cristo Jesús, porque dice que Él nos predestinó. Esto no significa que Dios nos va a imponer su deseo.
Dios no nos va a imponer su voluntad. Él nos va a llamar a ella. Él nos la va a mostrar, nos la va a revelar y nos va a llamar. Diga, nos llama. Dios no se impone. Al hombre Dios no le impone nada. Todo se lo da por gracia. Y espera que el hombre también lo reciba en gracia y responda ¿cómo? En gracia. Amén. Con la misma intención con la que salió de Dios, que es amor, gracia y bienestar para con nosotros, esa misma intención por causa de su mismo espíritu es la que Dios espera con la que el hombre pueda recibir en fe, por fe, todo lo que Dios le está hablando y todo lo que Dios ha diseñado para su vida en Cristo. ¿Usted lo cree? Dios desea que todos, ¿cuántos dije? Todos participemos. Mire que dice 1 Timoteo 2:4. Nadie está fuera de la posibilidad de participar del propósito de Dios. A todos Dios nos llama. Quiero enfatizar eso. 1 Timoteo capítulo 2 verso 4. Usted estaba cerca, estaba ahí en segunda. Vaya un momentico a 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Y dice la escritura, el cual, está hablando de Dios, voy a leer el 3 para que entienda el contexto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Reitero, el cual quiere, diga, Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Según el verso 4, léalo si ya llegó, por favor. Que todos los hombres sean salvos. Y no solamente salvos, y no se queda el texto, sino que más. Y vengan al conocimiento de su verdad. Es la verdad de Dios la que contiene el diseño de su voluntad. Podemos conocer su voluntad por medio de su verdad, por medio de su palabra, por medio de Cristo mismo. Amén. Entonces Dios quiere que todos sean salvos. El problema es que nosotros los cristianos nos hemos quedado en la primera parte del verso y nos hemos estancado ahí. Ya Dios me salvó, me perdonó los pecados, ya yo sé que no voy para el infierno porque estoy salvo por gracia y todo eso es cierto, pero ese no es el propósito eterno. Dios lo tuvo que hacer, Dios nos tuvo que salvar. ¿Por qué? Porque nos perdimos, pero si Adán no peca, el propósito eterno estaba establecido y Dios no hubiese tenido que salvarnos y nosotros no hubiésemos tenido que pasar todo el proceso de dolor que pasamos y hubiésemos estado hace más de 7,000 años disfrutando del propósito eterno. El problema es lo que se introdujo por causa de la desobediencia del hombre, esa interrupción en el propósito eterno por causa del pecado. Entonces Dios tuvo que interrumpir en la historia también, como se metió el diablo por medio del pecado en la vida del hombre, para poder solucionar el problema del hombre, porque él no iba a desistir de su propósito. Ni porque el diablo hubiese hablado, ni porque el diablo engañó a Eva, ni porque el hombre se dio. Dios tiene un propósito. Y él dijo, es mi propósito eterno. Diga, eterno. Dios no va a desistir de su propósito. No desistió entonces en Adán y en Cristo vino a cumplir el propósito y a recuperarnos para el propósito, para su propósito. ¿Usted lo cree, iglesia? Diga, recuperados para su propósito. ¿Y cuál es el propósito? En la parte B del texto de 1 Timoteo que acabamos de leer, el capítulo 2, ¿verdad? El verso 4, en la parte B te define el propósito de manera sintetizada y te dice, bueno, lo primero es que Dios quiere que todos vengan, sean salvos. Y la parte B dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de Cristo como su vida.
vengan al conocimiento del propósito eterno y vivan gobernados por esto. Porque hacer eso, vivir por el conocimiento de la verdad, es lo que nos va a hacer a nosotros poder ser participante activo de expresar el propósito eterno de Dios en la tierra. Diga, el conocimiento de la verdad. Recuerde que la ignorancia es nuestro peor, más que el diablo, más que el pecado. La ignorancia es el peor enemigo del ser humano. Por eso la salvación está, según Juan 17, dicho por Cristo, en conocer a Dios y conocer a quien Él envió. Esta es la vida eterna, que te Jesucristo, a quien ha enviado. Esta es la vida eterna. Y ese es el fundamento, eso es lo que va a introducirlo a ellos en la vida y en el cumplimiento del propósito tuyo, oh Padre, que te conozcan. Y si por algo debemos de orar, es para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y aumente en nosotros el conocimiento de su voluntad, el conocimiento de su propósito, el conocimiento de su diseño, el conocimiento de su Hijo. Si nosotros invirtiéramos menos tiempo en pedir cosas materiales y oráramos por las realidades espirituales que están en Cristo, pero que no se nos manifiestan a nosotros a plenitud todavía, entonces nosotros avanzáramos más rápido en el cumplimiento de este propósito. La mayoría del tiempo los cristianos la hemos pasado, como decía el pastor Liendo en esta semana, pidiendo por cosas que ya nosotros tenemos, que ya Dios nos la concedió en Cristo. Ninguna oración apostólica, cuando usted la revisa, es para que Dios le diera un mejor barco a Pablo para él poder viajar y no ser expuesto a la tormenta del mar. ¿Usted escuchó a Pablo? Señor, dame un barco. Tú sabes que yo tengo que viajar mucho. Y tú sabes que yo tengo que exponerme y ya tuve un ciclón y me tuve al morir. Usted no va a escuchar a Pablo orando por un barco. ¿Está conmigo? Usted no va a escuchar a Pablo orando por alimento. Usted no va a escuchar a Pablo para que se le abra una mejor oportunidad para él poder tener un negocio más grande, para poder hacer más tiendas. Porque ese era su negocio, hacer tiendas de campaña. De eso vivía. Decía, esta es mi gloria. Que él trabajaba para poder en muchos momentos sostenerse. Cuando no pudo trabajar, ahí entonces salió el fruto de los hijos que lo amaban para sostenerlo, pero él trabajaba. ¿Está conmigo, iglesia? Dígame si me estoy dando a entender hasta ahora. Entonces lo que estoy diciendo es, me quedé en el punto de la oración. Diga, orar para que el propósito eterno se exprese. Pero no podemos expresarlo si no lo conocemos, si no lo entendemos, si no lo recibimos como nuestro. Porque es el propósito de Dios, pero Dios aspira a que también sea nuestro. Amén. Dios tiene un propósito, no lo va a negociar, Él no lo va a cambiar porque tú gritas, porque tú ayunes, porque tú te rajes, porque tú te deprimas, porque Dios no va a cambiar su propósito. Tu propósito está establecido eternamente. Y todo el que entra en Cristo y se conecta al propósito, está llamado a vivir para ese propósito. El problema es que no hemos visto la maravilla de este propósito. Diga conmigo, una maravilla. Cada persona debe conocer y aceptar ese plan maravilloso. ¿De cuál plan maravilloso, pastora? Refresqueme otra vez, que me fui, que me distrae. Que Dios quiere que tú seas salvo y que entre en el conocimiento de la verdad. Que Dios quiere que seamos, ¿qué? Salvos. Muchos ya pasamos por la etapa de la salvación, hemos sido regenerados. Lo que no están, el anuncio es, Dios quiere que salvarte, seguirte salvando y salvarte en el futuro también. Porque la salvación es continua. ¿Alguien dice amén? Entonces el conocimiento de la verdad es lo que nos va a posicionar en el cumplimiento de su plan o su propósito eterno para el cual Él nos predestinó. Él nos predestinó. Él puso un destino delante de nosotros. ¿Cuál era? El propósito eterno.
Fuimos salvados para el propósito eterno. Fuimos perdonados para cumplir el propósito eterno. El problema es que no vemos, reiteramos, lo maravilloso de haber sido comprados con sangre para este propósito. Cuando lo comparamos, el propósito eterno, con nuestros intereses, ahí el propósito eterno se queda pequeño para muchas personas, ya que nuestros anhelos, deseos y sueños son más maravillosos, valiosos e importantes que lo que es los planes de Dios y su propósito. ¿Están conmigo? ¿Estamos comprendiendo lo que estoy exponiendo, hermanos? Para muchas personas, aunque estamos hablando del propósito, que es maravilloso, que es glorioso, que es celestial, que es eterno, que el plan de Dios es glorioso, predestinados para la gloria. Escucha esa palabra, predestinados para la gloria. Dios puso gloria delante de nosotros. Dios puso un plan delante de nosotros. Lo que ahora nosotros debemos es de entrar en Él por la fe. ¿Cuál es el problema? Le acabo de leer parte de mis notas. El problema consiste en que pues, nuestros ojos están velados por la carne, están velados por el sistema. Y no podemos ver lo maravilloso y significativo que es el propósito de Dios para con el hombre en la tierra. Y cuando lo comparamos, el propósito de Dios con nuestros sueños, con nuestros anhelos, ¿verdad? Con lo que nosotros deseamos, el propósito queda disminuido, queda desvalorizado para algunas personas por falta del entendimiento y la revelación de la grandeza de este diseño. Por eso es que oramos que Dios nos abra el entendimiento. Que nuestros planes y nuestro propósito y metas de vida no sean la razón por la que muchos de nosotros vivamos o por la que nosotros vivamos, sino que sea para el propósito. ¿Estás conmigo? El no valorar el propósito y ver lo maravilloso que es, la grandeza y el honor que es que nosotros seamos copartícipes de este propósito, es la razón por la que muchos no están dispuestos a ceder o a renunciar a asuntos temporales irrelevantes ante el propósito eterno. Si no veo la grandeza del propósito, no estaré dispuesta a renunciar a asuntos que no tienen tanto valor como tiene el propósito eterno para nuestra vida. Que podamos verlo, que lo podamos valorar para que ese entendimiento nos dé la fuerza y el valor de poder renunciar a todo lo que no sea Cristo. A todo lo que no esté alineado con ese propósito, sin importar el valor humano, ni lo que signifique para nosotros emocionalmente. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? No importa, que acabamos de leer Filipenses al iniciar este tiempo, dice que Cristo, dice Hebreo, que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, pero Filipenses dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Amén. Se despojó. Para nosotros poder vivir el propósito de Dios y cumplir la razón de nuestra existencia en esta tierra, debemos por la fe estar dispuestos a despojarnos también. A desprendernos, a renunciar. Cristo renunció a su derecho como hijo unigénito, como Dios mismo, a su derecho operativo, como Dios renunció a su derecho operativo como Dios. Era 100% Dios, 100% hombre, pero no usó su deidad mientras estuvo encarnado, sino que usó su humanidad y dependió 100% del Espíritu, 100% del Padre, para poder identificarse con nosotros en nuestra debilidad y en nuestra caída y en nuestras limitaciones. ¿Alguien entiende esto, por favor? Él se despojó. Como un hombre que dice que ama a Dios, una mujer que dice que ama a Dios, un hijo de Dios, puede cumplir el propósito eterno
¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el diseño? ¿Cómo lo lograremos? Si no es a través de ver a Cristo y expresar su vida en ese sentido. Porque el patrón es Él. ¿O no? El diseño es Él. Y Filipenses 2 nos dice cómo fue que el Hijo lo hizo. Se despojó. Descendió. Amén. Tomó forma de siervo y dice que se hizo Padre, una obediencia hasta la muerte. ¿Cuál es el límite para obedecer? La muerte. ¿Está conmigo, iglesia? La muerte, hasta la muerte. Pero nosotros humanamente nos sobrevaloramos y sobrevaloramos las cosas humanas, las cosas temporales, nuestras metas, nuestros sueños. Lo propio lo sobrevaloramos por encima del diseño de Dios, del propósito de Dios, y esto es lo que Dios quiere transformar en nuestro corazón. Que Dios lo logre en nosotros. Todo, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo nos es lícito, pero no todo nos lleva al cumplimiento del propósito. Entonces la idea de esta palabra es que nosotros podamos hoy poder identificar cuáles son, si realmente queremos que el propósito de Dios sea nuestro propósito. Amén. Debemos recordar, amados, que desde la eternidad pasada y desde antes del principio de los tiempos, como hemos venido hablando desde el inicio de esta palabra, Dios ha tenido un macro proyecto, el cual es su propósito eterno. El proyecto de Dios, ¿en qué consiste? Y para los que toman nota, yo sé que usted sabe esa definición, pero recuerde que estamos realimentándonos en cuanto a este tema. El propósito de Dios consiste en que Dios desea tener una familia de muchos hijos semejante a sus hijos, a su hijo. ¿En qué consiste el proyecto de Dios? El propósito eterno de Dios. Dios quiere dar a conocer a su hijo. ¿Está conmigo? Dios se quiere dar a conocer. Dios siempre ha sido el que le ha interesado que el hombre se conozca. ¿Está conmigo? Mire, Dios ha sido siempre el interesado en que el hombre lo conozca. Él hizo la creación y luego puso al hombre. Y hizo la creación para mostrar su poder, creó al hombre, le dio sabiduría para que el hombre mismo pudiera ver y conocer la magnitud de su poder, pero también le dio la capacidad al hombre de poder participar de su vida, de su sustancia, de su esencia, no solo para que conociera al Dios que hace cosas, sino para que conociera al Dios que lo hizo, a Dios mismo, como su vida. Porque usted puede conocer así, a ese ingeniero que hizo esa casa, pero usted puede conocer al ingeniero que hizo esa casa y simplemente conocerlo por referencia y conocer el trabajo y admirar el trabajo. Pero ¿qué tal si la misma vida, la misma mente y todos los recursos que tiene ese ingeniero se te dan a ti? No es igual, no es lo mismo. ¿Está conmigo? Así que el Señor tiene una meta, tiene un macro proyecto. ¿Cuál es su macro proyecto? Lo voy a volver a repetir. Este propósito eterno consiste en que Dios desea tener una familia. Que Dios desea tener una familia de muchos hijos. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Que deben de ser semejantes al Hijo, a su Hijo, a Jesucristo, el unigénito. El único que es hijo de Dios por vida, por naturaleza, por esencia, por eternidad. Por eso se llama el unigénito. El que no tiene sin igual es Cristo. Nosotros somos adoptados hijos suyos. Somos engendrados y somos participantes. Pero nunca seremos igual que Cristo. No sé si me doy a entender. Él es único en su esencia, en su poder, en su autoridad. Nosotros somos copartícipe por gracia, diga tremenda gracia. Somos copartícipe de todo lo que Cristo es por medio
de la gracia por medio de la fe en su nombre. Pero nunca seremos igual a Él. Como dice una canción de Jesús Adrián Romero, no es como yo. Tengo su vida, tengo su naturaleza, pero yo siempre tengo que reconocer que nunca, no me bastará esta vida, ni 7 como ella, para alcanzar a ser igual que Él. Él es más grande, Él es más bello, Él es más honesto, Él es más generoso, Él es más amable, Él es más verdad que todo usted y yo llegaremos a ser mientras vivamos en esta tierra. Aún con el Espíritu dentro de nosotros. Porque tenemos esta carne que nos hace la guerra. Y solo por su Espíritu podemos vencer. Así que el propósito de Dios es que todos lo conozcan y reciban a su Hijo como Señor. Otra vez, estamos hablando del propósito, ¿verdad? ¿Para qué te diseñaron? Para el propósito. Y acabamos de decir que Dios quiere que todos sean salvos, porque estábamos perdidos. Y después de ahí, ¿hacia dónde avanzamos? Diga, al conocimiento de su verdad. No se quede en la salvación nada más. Avance al conocimiento de su proyecto, de su verdad, de su propósito, de Cristo, de su vida. Amén. Ahora, el propósito de Dios incluye que todos los hombres le conozcan, todos aquellos que le creen. Amén. Y que reciban a su Hijo como Señor. Romanos 10:9 dice que el que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos será salvo. Y acabamos de leer en 1 Timoteo 4, donde habla de la salvación y de entrar en el conocimiento del señorío de Cristo. Así que todos los salvados son reconectados al diseño original, a la intención inicial de Dios para el hombre, para que la humanidad conozca a Cristo y lo dé a conocer. ¿Por medio de qué, pastora? Por medio de su vivir. Hello. Dios tiene un propósito contigo, Aarón. Eso es lo que nos gusta. Y usted dice, sí, Dios lo tiene. Y ese propósito está hecho en Cristo. Y el propósito es que yo lo acepte como mi Señor, no como mi ayudador, no como quien me resuelve los problemas, no como quien me facilita la vida, como mi Señor. Y esto va a producir en mi vida salvación en espíritu, alma y cuerpo. Pero esto también me va a sacar de la ignorancia y me va a traer a la luz del diseño eterno del Padre, para que ahora mi vida cobre sentido, de propósito y de dignidad, la cual solamente lo podemos tener en Cristo. Debemos recordar que Dios no tiene muchos propósitos, ni muchas propuestas. Este es su gran propósito, su proyecto. Y lo llevó a cabo primero en Cristo y aún hoy sigue trabajando para llevar a cabo su proyecto y sigue trabajando por medio de Jesucristo, pero ahora en su iglesia. Nosotros debemos decidir qué hacer ante Él respecto a su propósito. Nos podemos adherir al propósito, unir al propósito. Aquí están conmigo. Nos podemos adherir a su propósito, a su plan, entenderlo, abrazarlo, hacerlo nuestro. Pero hay otra opción también. Porque recuerde que Dios no lo va a imponer. Podemos también, si así queremos, quedarnos al margen, persiguiendo nuestros propios proyectos personales. Que en realidad, amados, ninguno desembocan en aquello a lo que Dios apunta. Tiene 2 opciones. Como dice un chiste por ahí. 2 opciones. Dios siempre nos la da. Podemos entender este propósito. Dios me creó para salvación, así que lo primero que
Voy a renunciar al pecado, al diablo, al mundo, a mi carne, a todo, y le voy a entregar mi vida a Cristo y lo voy a hacer mi Señor. Y después de ya estar aquí, como ya muchos estamos ahí en ese punto, en ese paso, ahora yo tengo que crecer en el conocimiento de su verdad. Y comenzar a rendir todo lo que soy para que Él se pueda expresar en mi vida a través de mi vivir. A través de mi vivir. Diga, a través de mi vivir. ¿Te has visto esa expresión que la gente dice, ese tiene mala vida, ese tiene como un mal vivir? ¿Te has escuchado esa expresión? Tiene un mal vivir. Eso significa muchas cosas, ¿verdad? Tiene un mal vivir. Una persona amargada, una persona siempre estresada, una persona que critica, que murmura, que se queja, que todo es mal, pesimista, chismosa, no se lleva bien con nadie, no puede hacer equipo con nadie. Esa persona nadie quiere estar con ella porque si te descuida, arrasa con todo. Porque una persona con mala maña, con inmoralidad, esa persona tiene un mal. Y es literalmente, no parece la expresión en la Biblia, pero literalmente así es el vivir del que no conoce y no es gobernado por el propósito eterno. Tiene un mal vivir. ¿Y Dios nos diseñó para tener un mal vivir? No. ¿Dios nos diseñó para qué? Para su propósito. Y el que acepta su propósito es salvo. Pero el que crece en el conocimiento de esta verdad, entonces es transformado. Es transformado. Y es conformado para que pueda entonces sí cumplir el propósito. Un objetivo clave para nosotros hoy es que Dios nos está llamando. El llamado de Dios hoy, solo estoy en la introducción, es el objetivo de Dios. Yo sé que no voy a terminar la palabra. Es que hagamos nuestra meta, de la meta de Dios, también nuestra meta. Que el mismo propósito que Dios tiene sea el propósito de nuestra vida. Porque si la Biblia dice, no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Si Dios tiene un propósito, Dios no está haciendo otra cosa, ni está trabajando para otra cosa en la iglesia, ni en la vida del creyente que no sea para llevarlo al cumplimiento de su propósito. Dios no está en otro negocio. Dios lo único que le importa es su propósito. Que su hijo sea recibido, conocido, honrado y expresado. Dios no está en otra cosa. Ese es su propósito. Ahora, ¿en qué estamos nosotros? En conocer a Cristo, en recibir a Cristo, en conocer su verdad, en crecer en esa vida, en ese conocimiento, en ser más dependiente, en rendirnos más a ese propósito. La pregunta es, ¿cuál es nuestra agenda de vida? ¿En qué estamos? Ni le voy a decir que le digan a su hermano. Mejor, ¿verdad? Para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a responder esta pregunta. Diga conmigo, ¿en qué estamos? Eso me está apagando, Dios mío. Perdón. Hazme el favor, André Lenny. Mira a ver qué le dio eso. Bueno, pues. Diga conmigo, el propósito. Dios desea que nosotros meditemos a ver si lo mismo que está, que Él, en lo mismo que Él está, es lo que nosotros estamos. Porque si Él está en el negocio de darse a conocer, de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros lo recibamos, lo expresemos y crezcamos en esta verdad, y nosotros estamos en nuestra propia meta, entonces todo lo que estamos viviendo como cristianos es pura apariencia. Es puro teatro. Es pura perdedera de tiempo sentado en una iglesia cantando himno. ¿Me doy a entender? Suena duro, pero no podemos pasarnos la vida perdiendo el tiempo y ensayando en nuestra mente de que en realidad estamos en el propósito cuando en realidad no vivimos por este propósito. Porque se nos puede pasar la vida y podemos nosotros, algunos, no digo todos,
estar haciendo lo que aquel rico insensato, porque a la falta de entendimiento del propósito eterno, vivimos como el rico insensato de Lucas 12. Acompáñenme allá. Eso es lo que Dios, de lo que Dios quiere librarnos. De lo que Dios quiere librarnos. En Lucas 12, el verso 13. Mira cómo vive una vida una persona que no le importa el propósito eterno. No le importa el plan de Dios. Él no tiene conocimiento de ese diseño. Y si lo tiene, le basta. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque su meta, sus aspiraciones, sus sueños, aquí estoy, están conmigo, ya tienen la cita, ahora escuchen. Sus sueños, sus aspiraciones, su proyecto de vida es más grande y más importante que el propósito de Dios. Entonces mire cómo vive y cómo termina una persona que no considera lo que Dios nos está hablando hoy para tomarlo con responsabilidad y con seriedad, sobre todo con amor y fe. Amén. Mira lo que dice, mira el conflicto que Jesús está resolviendo aquí entre dos hermanos y usa una historia, una parábola para que ellos puedan entenderlo mejor. Y dice el verso 13, Lucas 12:13, dígame si está ahí. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto ahí? Una herencia, económico, entre familias. Pero también una gente que no tiene el mínimo entendimiento de para qué vino Cristo. ¿Está conmigo? No tiene entendimiento para qué está el Mesías ahí. Ese es el Mesías. El Cordero que quita el pecado del mundo. Rey de reyes. Dios encarnado. No, está velado. Está velado porque sus asuntos naturales lo tienen como. Absorber lo que quiere, que no importa si es Dios o no es Dios, lo que quiere que le resuelvan su problema. Eso es lo que él quiere, no quiere más nada. Si hubiera sido una María que tenía revelación, que se sentaba así y la boca abierta, así se le salía la babita, el Señor enseñando y ella ahí, y pasa, y hambre, y Marta para acá. Pero María, esa es la diferencia entre una persona velada por su carne y otra persona que se le corrió el velo y está valorando lo que realmente tiene que valorar. ¿Recuerdan a María y a Marta, verdad? Entonces, aquí está una persona que no entiende para qué Cristo vino a su encuentro. No comprende para qué es que Cristo está frente de él. No lo pudo discernir, no lo pudo ver. Invirtió tiempo pudiendo resolver sus problemas eternos y quiso que Dios resolviera un problema temporal. ¿No nos parecemos nosotros? Muchas veces, yo sé que usted no, pero yo sí. Muchas veces me he parecido a esa persona. Porque así es Adán, el viejo hombre. Así somos en nuestra naturaleza humana y caída. Estoy en el verso 14, dígame si está conmigo. Más, el verso 14 dice, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor de herencia, verdad? Y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era una persona de trabajo, una persona diligente, no era un vago. Una persona emprendedora, porque había producido mucho. ¿No es lo que dice Cristo? ¿Está leyendo conmigo? Okay. El verso 17 dice,
Y él pensaba dentro de sí. No se lo decía a nadie, pero ¿dónde están los pensamientos profundos? Dentro de nosotros. ¿Cuáles son tus pensamientos más profundos? ¿En qué piensas cuando estás sola? Cuando estás planificando tu vida dentro de 1 año, 2 años. ¿Dónde te ves? ¿En qué te ves? ¿Dios estará cerca por ahí? ¿Propósito eterno estará permeando eso por ahí? Hoy está viendo, yo me voy en un avión, me voy en Italia, me voy en España, me voy en Grecia, me voy en Israel, allá en el río Jordán. Me veo casado con 2 hijos. No está mal que ustedes se vean eso. La pregunta es, ¿qué gobierna tus pensamientos más profundos? Que no voy a tener ni una deuda. Dentro de 5 años estoy planificando ni una deuda. De todas salgo. Porque siento como que me están como... De todas salgo. Usted planifica para dentro de 5 años no tener una sola deuda en mi vida. ¿Eso está mal? No. La pregunta es, ¿eso está después del propósito eterno? No, yo voy a trabajar duro, yo voy a trabajar. Me voy a sacrificar, no voy a comer mucho arroz con huevo para hacer esa marquesina, comprar ese carro, tirar el piso a la casa. ¿Eso está mal? No. La pregunta es, ¿dónde cae el propósito eterno? Porque nada de eso, porque aquí no es, y ya lo aprendimos, aquí no es si es bueno o malo. La pregunta es, todo ese esfuerzo que tú estás haciendo, ¿te está llevando a más vida? Al propósito eterno, a conocerlo más, a depender más de Dios, porque es que todo lo de la vida natural, Jesús ha pasado, bebé. Y Jesús lo enseña de una manera muy práctica. Y le dice esto. ¿Cuál es el problema de estos 2 hermanos? Que los 2 eran unos avaros. Amaban el dinero, eran idólatras del dinero. Y el Señor confrontó su avaricia con esta palabra y le dice, el verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Porque es el alma. Recuerda que el mensaje antepasado, antes de que Luis predicamos, que hablando de la suficiencia de Cristo, y vimos que el alma es como el Seol y como el lugar de los muertos, que no se sacia. Mientras más tiene, ¿qué? Más quiere. Ella busca, porque es la avaricia dentro de nosotros. Busca obtener. La pregunta es si ese obtener, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Ahí no lo puedo juzgar yo, usted y Dios, es que tienen que hablar eso. Tienen que resolverlo en el corazón y eso va a dar su fruto en vida. Cualquiera que sean las intenciones de nuestro corazón y se va a expresar en nuestro aprecio o menosprecio al propósito eterno. Tú le dices que Dios sabe que yo lo amo, si me da 10 millones, sabe que yo de ese 10 millones voy a diezmar 1 millón. Por algo no te lo ha dado. Levante la mano y diga aleluya. La intención del corazón. Mira acá. Verso 18. ¿Está conmigo? 17. Pensaba dentro de sí diciendo el 17. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ¿pueden leer conmigo en voz alta? Ayudarme. Esto haré. ¿Qué dijo? Dentro de sí. ¿Qué dijo? Esto haré. Escuche, esto haré. Yo. ¿Qué más sigue diciendo? Derribaré mis graneros. ¿Y qué dice? Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dice, allí le va a dar a los pobres. Allí va a repartir. Allí va a sembrar. ¿Está conmigo? No.
Y es fácil, este lo sudé yo. Si yo lo sudé, lo disfruto yo. Nadie sabe con qué yo lo sudé. Levanta la mano y diga aleluya. Entonces dice, mire todos los yo que aparecen ahí implícitos. Todo el ego de este hombre, del 17. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Vamos, ¿qué haré? Algo, porque tú puedes así. Tú tienes mucho, pero tú puedes tener mucho más. ¿Por qué no tengo? El 18 dice, y dijo, esto haré. No dijo Dios hará, Dios me ayudará, no. Esto haré. Bueno, yo tengo la fuerza, la inteligencia, la profesión y los recursos. Esto haré. Yo sé el que soy. ¿Ah? Derribaré mis graneros. ¿Por qué? Porque son míos. ¿Y qué hizo? Y los edificaré mayores. Y guardaré todos mis bienes, todos mis frutos y mis. Vamos, suélteme ese mis ahí. Y mis. ¿De quién son? De él. Y verso 19 y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados, ¿para cuánto? Para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la vida que le gusta el alma, ¿verdad? Repósate, come, bebe, goza lo que tú has trabajado, son tuyos. Sí, dale. La gratificación, yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco. ¿Verdad? Me están mirando raro. El verso 20 dice, pero Dios, al que nunca él consideró. No, porque él dijo, yo haré, yo derribaré, yo me construiré. Y él se hizo su vida. ¿A dónde está? En su mente. Yo siempre oigo a Luis dándole consejo al hijo de Hildari, que es pelotero. Porque ¿sabes? Con los muchachos siempre tienen que, vaya. Y Luis siempre bajándole los decibeles. Tranquilo, envío a esto. ¿Por qué? Porque es el ímpetu del ego humano. Hace aún cosas buenas, pero que todo tiene que ser filtrado por el propósito eterno. Amén. Y entonces dice, pero Dios, verso 20, si está leyendo conmigo aún, le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro. ¿Y cuál es el problema? No es hacer para sí tesoro. El problema es la parte B que sigue. Y no es rico para con Dios. Y el verso 22, porque es una sola línea. Dijo luego, le dijo eso a la multitud, pero entonces recogió a los suyos, a los discípulos. Le dijo, déjeme soltar esta verdad, este misterio, como dicen algunos. Y dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? El verso 23, léanlo conmigo. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Otra vez 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. La pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién se considera que vale mucho más que un ave, compadrito? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Por lo demás, considerad los lirios,
¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, a vosotros, a nosotros, a los hijos de Dios nos habla esta palabra. En aquel tiempo a los discípulos y hoy a nosotros. Verso 29, ¿qué dice? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Tal vez alguien no sepa lo que significa conceptualmente esta palabra, ansiosa inquietud. Pero hay otros que por experiencia sí saben lo que significa estar en una ansiosa inquietud. Lo que es la ansiedad, lo que es la inquietud por los asuntos de la vida, por los sueños frustrados, no cumplidos, por las aspiraciones o por las puertas que no se abrieron, por la puerta que quiero derribar y darle patada para que se abra obligado. Y para eso uso a Dios orando, para que Él me ayude, que Él da el pie maduro. Pero el Señor le dice, no estéis en ansiosa inquietud. Enfoque esto, verso 30. Porque todas estas cosas, oiga esto, porque todas estas cosas, las cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. El reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. Impresionante lo que dice el verso 30. Todas estas cosas. ¿Qué busca la gente del mundo? Cosas. ¿Qué debe de buscar un creyente? Encontrar el gobierno de Dios en su vida a alguien que es Cristo en nosotros. La gente busca cosas. Nosotros nos ansiamos por cosas. Pensemos cuál es el foco de nuestra atención, cuál es el foco de nuestra ansiedad. Que no tenemos cosas o tenemos cosas que no sabemos qué hacer con ellas o tenemos planes de tener cosas que todavía no hemos tenido esas cosas. Y nuestro enfoque en la vida es cosas. Si estuviéramos enfocados en la gente, esto estuviera lleno de gente. Sino que estamos enfocados en cosas. Nuestra angustia, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras ansiedades y nuestra deslealtad al propósito eterno por el cual no nos podemos enfocar, es porque nuestra mente está absorbida por la búsqueda de las cosas. En el caso del rico insensato, dice que Dios le dijo, hoy vienen a pedir tu alma. Si hoy Dios viene a pedir tu alma, ¿cuál sería el reporte que tendríamos para darle al Señor? Yo pensé y viví para tu propósito. Mira todo lo que en tu gracia pude, como dice Pablo, trabajar, entregar, dejar por amor, sacrifiqué, me dejé, me despojé, me desconecté, bloqueé. ¿Está conmigo acá? Y por eso, por la gracia de Dios, Pablo decía que nosotros vamos a dar cuenta ante el Señor, ¿o no? Eso no es parte de lo que dice la doctrina apostólica. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir al Señor en cuanto a dar cuenta de nuestra alma? ¿Cristo creció en nosotros? ¿Somos una expresión en nuestra vida más exacta,
más clara de la vida de Cristo en medio de nuestra familia, en medio de nuestro entorno. Si me traen la tablet, por favor. Somos esa expresión que es lo que Dios busca en nosotros. ¿Qué gobierna nuestra agenda? ¿Qué está gobernando nuestra vida? ¿Qué está gobernando nuestros sueños? La búsqueda de cosas. Y si la búsqueda, al obtener esas cosas, ¿cuál es el fin? ¿Es lo que Dios quiere producir en mí? ¿Es lo que Dios quiere o es lo que yo quiero? ¿Está conmigo? Todas nuestras flaquezas y nuestras errores, debilidad, inestabilidad está basado en que nuestro foco principal no es el propósito eterno. Este hombre, solo podríamos ver la parábola, pero yo quiero que usted entre por un momento en la vida de este hombre. Dice que trabajó por muchos años. Y según la intensidad del trabajo que hizo, no trabajó poco. Trabajó con ahínco, acumuló, prosperó, pero aún así él no se detuvo. Consideró a este hombre en todo lo que Dios, yo haré, yo derribaré, yo volveré, edificaré, yo acumularé. ¿Considera usted que ese hombre consideró el propósito eterno? ¿Qué sacrificó? Solo imaginemos lo que nosotros mismos sacrificamos, por el cual no crecemos en el entendimiento de su verdad, en el conocimiento de su propósito eterno, porque el tiempo nuestro está absorbido por el sistema. Nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, todo el sistema lo tiene toda nuestra atención. Porque queremos obtener metas. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio lo vamos a obtener? Si Él me diseñó para su propósito, Él me salvó para su propósito. La pregunta que debemos de hacernos, ¿lo estoy conociendo más? ¿Lo estoy disfrutando más? ¿Lo estoy dando a conocer más? Porque no es que nada de eso que yo le estoy contando, le estoy diciendo, estoy poniendo por ejemplo, como el trabajo, los estudios, todas esas cosas, metas y sueños, son pecaminosas en sí mismos. Es pecaminoso cuando nosotros le damos un valor por encima. ¿Está entendiendo? Y menospreciamos, dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará el uno y al otro lo menospreciará. Que Dios nos ayude. Que Dios lo logre en nosotros. Y que nosotros podamos ser liberados en nuestro entendimiento y alumbrados por el Espíritu Santo para poder vivir, para cumplir el propósito del Padre. Que Cristo pueda ser conocido por nosotros más profundamente por revelación y que nosotros podamos exponernos voluntariamente ante su verdad y crecer en el conocimiento de su verdad y rendirnos a los tratos del Señor en nuestra vida. Amén, ¿me doy a entender? Porque Él nos salvó para su propósito. Él nos salvó. Es un hecho. ¿Para qué ahora? ¿Para que vivamos la vida sin sentido? No. Ahora antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. ¿Alguien dice amén? Ahora somos siervos de la justicia, siervos del Señor Jesucristo. No es que quedamos libres,
vamos al cine para hacer lo que nosotros querramos, sino que ahora tenemos otro Señor, mucho mejor, más bueno, más bondadoso, más grande, más poderoso, más digno. ¿Alguien cree que Cristo es así? Él nos liberó para que nosotros cumplamos su propósito. Póngase de pie. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tus anhelos, tus graneros que quieres derribar para volverlo a edificar y hacerlo más grande y acumular? ¿Qué tienes por delante? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Son lo mismo de Dios? ¿O Dios está en una frecuencia y usted y yo estamos en otra? Eso no lo va a poder juzgar un hombre a simple vista. Eso lo que quedará evidenciado en nuestra forma de vida. ¿Está conmigo? Y quedará evidenciado en las prioridades que gobiernan nuestra vida. Diga prioridades. Dígale a dos personas a ver si se acuerdan lo que hemos enseñado desde hace una hora exactamente. Tiene que estar a tu lado. Dios te salvó para su propósito. Para que lo conozca, lo des a conocer. Para que te rindas y suelte todo en las manos de Él y dependas de Él. Amén. Padre, gracias. Tú conoces cada cosa en nuestro corazón que son un obstáculo para el cumplimiento de tu propósito. Cristo lo venció todo y por cuanto Él es el vencedor y está dentro de nosotros, oramos para que la victoria de Cristo se exprese en cada hijo. Señor, que nosotros podamos comprender que tú nos has elegido, que tú nos has elegido, que tú nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para tu propósito, un propósito eterno. Y este propósito eterno nos llama para vivir una vida, Señor, separada, una vida diferente. ¿Alguien dice amén a esto? El Espíritu Santo me trae una cita que estuvo trabajando conmigo esta madrugada y es en Efesios. Búsquelo antes de cerrar. Efesios, donde leímos en el 1:4. Después terminamos de trabajar esto con más tiempo. Pero fíjese el propósito, cómo se descodifica el propósito acá. En Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él. Si lo tiene, me dice amén. Dice, según nos escogió en Él, Él es Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Note algo que dice acá. A donde quiera que aparece esta predisposición para, habla de propósito. Verso 4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para, diga para. Así que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo para. Ahí aparecen esos tres versos, aparecen tres para, hermano, que son los para lo que usted y yo tenemos que vivir y tenemos que comprender. Dice, el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuál es la palabra predestinación? Un destino
previo. Dios puso delante de nosotros, predispuso un destino, puso una meta, puso un fin delante. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es la meta? Según Romanos 8:29 dice, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Está conmigo? Diga, a los que aman a Dios, usted se lo sabe, ¿qué dice? Todo esto y a los que antes conoció, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Ser como Hijo. En naturaleza, en expresión de vida, en carácter. ¿Alguien está conmigo? Entonces, aquí lo que está diciendo, lo primero que dice el verso 5 es que Él nos predestinó para ser adoptados hijos. Engendrado, no hemos sido regenerados y no tenemos derecho a este reino. Usted no puede ir a demandar a Estados Unidos para que lo mantengan ni a ponerle nada, porque usted no es ciudadano de Estados Unidos, porque usted no nació allá, porque usted no ha hecho papeles allá y porque usted no tiene legalidad en ese reino. Por tanto, usted no puede demandarle nada. Usted no pertenece. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿por qué nosotros nacimos de nuevo? Nacimos de nuevo, engendrados por Dios a un reino nuevo, a un reino diferente. ¿Alguien dice amén? Y en ese reino hay una nueva vida, una nueva constitución, una nueva cultura, un nuevo lenguaje. Todo nuevo. ¿Alguien dice amén? Diga, adoptado hijos suyos. ¿Alguien ha sido adoptado hijo suyo? No para ser un hijo del diablo, ni del pecado, ni de desobediencia. Dios, antes de que tú nacieras, antes de que nada fuera, Él dijo, Él lo voy a enviar a la tierra para que sea mi. ¿Estás conmigo? Tiene que estar tu lado para ser hijo de Dios, que tú estás aquí. Pero díganselo de verdad, que le ponga la cara dura, aunque diga, la pastora nos mandó a parar, que ya no iba, ahora va a comenzar a predicar otra vez. Sí, dígale, es para que seas hijo. Cuando alguien no acepta esto, entonces eso es lo que es pecado en la gracia. No aceptar el propósito, no vivir para el propósito, no aceptar esta realidad por lo cual el Hijo de Dios se entregó para salvarnos, para que lo podamos conocer a Él. Diga, hijos de Dios. Dios nos eligió y nos predestinó para ser adoptados y hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, dice el verso 5. Me predestinaron para ser hijo de Dios. ¿Sabe lo que va a hacer el diablo, el pecado, la carne y el mundo? Que usted se salga de su destino. ¿Por qué? Porque el pecado, el hombre natural, el hombre carnal, no quiere morir al pecado. Pero también el diablo no se la va a poner fácil a nadie. ¿Me está entendiendo? Por eso es que la voluntad del hombre es lo más poderoso que después de Dios hay en la tierra. Porque en nuestra voluntad está el poder de tomar decisiones o a favor del propósito de Dios o a favor de mi propia carne. Cuando me voy con mi carne, me voy con el deseo de las tinieblas y de Satanás. Pero no me iré con mi carne, sino que aceptaré el propósito. Diga, aceptaré el propósito. ¿Y qué es el propósito? Yo creo que Dios me envió a esta tierra no a pasar trabajo, sino para ser su hija. Él me predestinó en Cristo antes de que yo naciera. No me puedo perder, tiene que natural. Te va a perder con esta predestinación. Es que te dijeron, es tu destino. Tu destino es llegar, para poner un ejemplo, a la entrada, ya lo que decimos nosotros, a la capilla. Tienes que llegar. Allí este es tu destino, ese es tu fin, ese es tu bien. Va a dejar que todos los amigos, las amiguitas, el enamorado, el trabajo, el jefe, el diablo y su hermano te enredan y se te ponen así porque se ponen como franqueadores. Todo para que tú no llegues al destino que Dios puso delante de ti. Tenemos que pasar
pasar. Tenemos que sobrepasar los obstáculos. Esta es la violencia que Jesús habló. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. No está hablando de violencia, está diciendo hay una determinación, hay un destino, hay un propósito. Alguien por fe, por actitud, entenderlo y ponerse violento contra el sistema, ponerse en contra de lo que se opone a que Dios, que yo me pierda, que vaya la droga otra vez, que vaya la depresión otra vez, que vaya la enfermedad, que me devuelva, pero ya Cristo está delante de mí. Él es mi meta, sigo mi meta, me despejo. Me enfoco en el que está delante. Está delante. No es algo, es alguien que está delante. Está del vino, se encarnó. Él es nuestro cielo, Él es nuestro destino. Nuestro destino no es llegar al cielo, nuestro destino es ser hecho a su imagen, es ser hecho a su imagen. Usted quiere morirse para que todo esto se acabe, para no pasar más trabajo, y Dios te dice, te envía a la tierra y te voy a hijo, era Dios fue el Dios. ¿Alguien entiende eso? Cristo, el Dios procesado. Y la iglesia no quiere ser procesada. No. Somos la iglesia. Somos uno con Cristo. Semejantes a Él en su muerte. Para que también seamos igual a Él en su resurrección gloriosa. Diga, soy hijo de Dios. Dígale a alguien, soy hijo. Elegimos, usted no le pudo elegir al papá y la mamá que tuvo, así que no se queje, es la que le tocó. Sentido de salvación. Nosotros, Dios le dio el poder al hombre para elegir si quiere volver al Padre, porque ya somos criatura de Él. Salimos. Hizo. Alguien dice amén. Él nos creó, que nos puso en la tierra. Y Cristo nos salvó. ¿Sabe para qué? Para llevarnos de vuelta. Para llevarnos de vuelta. ¿A quién? ¿Al cielo? No. Porque cuando salimos de por eso que queremos tanto, por eso nada nos llena, por eso es el control del alma, pero cuando volvemos a nuestra identidad, volvemos a nuestro lugar original, volvemos al lugar de seguridad, volvemos donde todos ellos son llenados. Diga conmigo, predestinados para ser hijos de Dios. Dice que también nos escogió antes de la fundación para ser santos y sin mancha. Diga, santo y sin mancha. Toque al que está algo. Oye, ese es tu propósito. Diga, tú no sabías para qué tú naciste en esta tierra. Dígale al primero. ¿Cuál es el primero? No. Lo primero que hablamos hace un rato. Para ser hijos. Y ahora ya son hijos. ¿Cuántos son hijos? El proceso se acabó ahí con la salvación. No. En el conocimiento de su verdad. Y entrar en el conocimiento de su verdad lo que me va a mí a quitarme la mancha y a limpiarme. Diga, santo y sin mancha. Él nos escogió. No basta con ser salvo. Él nos está santificando y perfeccionando. Y nos está quitando la mancha. Del que está a tu lado, deja que te quite la mancha. La mancha desde el antiguo pacto es un símbolo de impureza. Diga, impureza.
La mancha es un símbolo de impureza. Siempre que había mancha había que hacer un rito de pureza. ¿Por qué alguien se podía tener una mancha? Por una enfermedad. Y ahí estaba el ejemplo de la lepra. Y nos llevaban, yo tengo como una mancha. Cuando los médicos, nosotros comenzamos a deshidratar, algo tan mal internamente. Diga, ¿cómo anda? Internamente, eso comienza a expresarse por la piel se reseca, la piel se cuartea, comienzan a salir manchas, hay enfermedades como el lupus, comienzan a hacer manifestaciones, porque la mancha siempre da un aspecto negativo, siempre están hablando de que algo está mal en el organismo, algo en el organismo está descontrolado, algo se dañó, algo se afectó. Por eso él dice que él no predestinó en Cristo, el santo de los santos, y los separados del pecado para servir a Dios y sin mancha. Nosotros nos conformamos con ser salvos. Y algunos que creen que son santos porque son santos, pero es porque estamos como separados para servir a Dios. Y la mancha hay que trabajarla. Porque el Espíritu Santo está trabajando en quitarnos las manchas. Porque Él ha muerto y ha resucitado para presentarse una iglesia, dice el mismo libro de Efesios, santificada. De presentarse una iglesia a sí mismo, santa y sin mancha. Es la palabra que nos lava. Es la palabra que nos mueve la mancha. A Israel Dios le dijo, mira, aunque te lave con lejía, la mancha de tu iniquidad no se quitará. Se lo digo porque Cristo no había venido, pero ahora Él no solamente dice te perdono los pecados, sino que ahora también perdono tu iniquidad, borro tus rebeliones. ¿Alguien me está entendiendo lo que trato de decir? Así que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo y quiere avanzar en el trabajo de nosotros para que nosotros podamos vivir el propósito eterno. Pasando por este proceso, acepto la salvación, vivo en salvación, sé que soy hijo de Dios. Esta identidad determina mi sociedad, el trabajo que tomo, la persona a quien elijo como novio, como novia. Es que el propósito eterno tiene que determinar lo que yo hago. Yo soy hijo de Dios, nací para conocerlo y para darlo a conocer. Yo no soy un pedazo de carne en la tierra, soy un tengo su ADN, tengo su vida, tengo su naturaleza. No como ella siendo. ¿Me doy a entender? Porque dentro de nosotros hay un ADN real. Diga, para. Entonces, para ser salvo y para vivir santos y sin mancha. Y el último está en el 3. El para. Diga, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí está el propósito eterno. La consumación. Si no soy hijo, no puedo someterme al proceso de la limpieza, de la santificación y del quite de manchas. Pero si soy hijo, me puedo someter al proceso. Si quiero, me puedo someter al proceso. Y Dios lo va a lograr. Y cuando Dios logre que yo camino como un hijo maduro, limpio, de manchas y santo para Él, entonces viviré para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios será hecho famoso a través de mi vivir. Eso es lo que queremos, Señor. Que estos 3 y todos los para el cual tú nos escogiste, nosotros podamos caminar en ellos. Nos escogiste para ser adoptados, hijos tuyos. Nos escogiste para ser santo y sin mancha. Nos escogiste para alabanza de la gloria de tu gracia. Que esto, por lo menos estos 3, que están consumados todo dentro del uno, del conocerte y darte a conocer, se pueda expresar en nosotros. Ya no queremos vivir como hijos de desobediencia, pero tampoco queremos vivir sin apartarnos de aquellas cosas que tú nos estás llamando o de aquellas personas. Queremos vivir santos para ti.
porque tú eres el santo y está en nosotros. Pero también, Señor, queremos que nos remueva las manchas. ¿Puede orar al Señor por usted mismo? Solo tú sabes las manchas en nuestra mente, en nuestros corazones. Sigue avanzando, sigue trabajando. Absorbe la avaricia de nuestro corazón, los engaños, las mentiras, las inmoralidades, las hipocresías, los miedos, los temores. Que podamos ver el propósito eterno en Cristo. Y podamos valorar este alto privilegio que nos ha dado al hacernos hijos de Dios. Nos diste tu vida, tu naturaleza, tu mente, tu espíritu, Señor. Trabaja dentro de nosotros. Remueve la mancha producida por enfermedades del alma. Esas manchas, esas cosas que salen a relucir en nosotros, cuando menos nosotros lo estamos esperando, que evidencian un problema orgánico en nuestro interior, una falta de vida, del gobierno de tu vida, de tu verdad. Cada una, Señor, tú eres el experto. Que podamos, por el Espíritu, que tu Espíritu nos santifique y nos limpie, Señor. Límpianos, purifícanos. Nuestra alma, Señor, la entregamos a ti. Alguien le dice al Señor, le entrego mi alma te pertenece. Otra vez, no nos cansamos de cederte nuestra alma. Somos tuyos, Señor, lo sabemos, pero te la entregamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor, nuestras ansiedades, nuestra ansiosa inquietud, nuestras ambiciones, sueños, todo esta tarde, Señor. Sí, estamos iniciando un año, tenemos muchos proyectos de vida, que todo sea filtrado por tu propósito, Señor. Que todo sea filtrado por tu propósito. No tenemos miedo de que tú seas el cedazo de nuestras decisiones. Ven, manifiéstate, Señor, en nuestro tiempo, en nuestra vida presente. Exprésate, Señor. Ven en una manifestación, Señor, interna, desde adentro hasta afuera. Y gobierna, Señor, todo lo que somos y todo lo que decidimos y todo lo que aspiramos. Nos atrevemos a entregárselo al Señor, los sueños, las aspiraciones, la meta, la familia, todo lo que nosotros aspiramos, todo lo que nosotros hemos planificado, lo que está escrito en papeles, todo lo que está en la mente. Porque somos como ese rico insensato, pensamos para nosotros mismos. Nuestra mente es rápida para pensar, para determinar. Y pensamos que nosotros sí que podemos hacerlo, pero separado de ti nada podemos hacer. Y no solo que no lo podemos, no queremos. Aquí hay una iglesia que dice, no solo que no podemos hacerlo y no podemos hacer nada separado de ti, pero también añadimos a esto por el Espíritu que no queremos hacerlo. No queremos hacerlo, porque queremos que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria de Dios. Y todo lo que no sea para glorificarte, Señor, las cosas no te glorifican, pero nosotros te glorificamos. Que en medio del dolor, del proceso, de la necesidad, de la vergüenza, del bochorno, del rechazo, de la prosperidad, de la abundancia, de la riqueza, no importa el tiempo, que siempre Cristo pueda ser visto en nosotros. Que Dios siempre se lleve la gloria en nosotros y no el hombre y no nuestra carne. Queremos vivir para alabanza de la gloria de tu gracia. Porque si no es por tu gracia no pudiéramos tener ni ser nada, ni nadie. En el nombre del Señor lo confesamos. En el nombre del Señor oramos.
Levanta. La cruz está ante mí. Amén. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. Aleluya. Está ante mí. Y el mundo atrás quedó. Y la iglesia acá. No vuelvo atrás. La iglesia acá. No vuelvo atrás. Aleluya. No volvemos atrás. Escogemos a ti, Señor. Amén. Nos rendimos al gobierno de tu reino. Decláralo. No puedo callar. No puedo callar. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Te seguiré. Señor, nos aferramos a tu propósito. Te seguiré. Nos aferramos a tu propósito. Nos aferramos a tu propósito. Hecho en Cristo Jesús. Tu propósito eterno. Todo está en Cristo. Todo lo encontramos en Cristo. Nuestra satisfacción está en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra salud está en Cristo. Nuestra prosperidad está en Cristo. Nuestro matrimonio y hogares e hijos e hijas están en Cristo. Escondidos están en Dios, en Cristo. Nadie lo puede tocar. El enemigo no lo puede encontrar. Porque nuestra vida está escondida en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir con esta firmeza y que esta verdad nos gobierne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.